sendas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Hasta ahí la palabra de Dios. En este pasaje que acabamos de leer del profeta Isaías, es un pasaje considerado de los proféticos, precisamente porque está hablando de Cristo, y cuando Isaías está escribiendo este texto, aún faltan 750 años para que Cristo aparezca, para que Cristo nazca. Isaías escribe 750 años antes de que sucedan estas cosas. Y ya él está anunciando que Cristo, el Hijo de Dios, iba a sufrir por todos nosotros, por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados. El tema que yo quiero compartir con vosotros hoy es justamente el sufrimiento. ¿Sufren los cristianos? Y si sufren, ¿por qué? ¿Cómo sobrellevar el sufrimiento? Algunos enseñan que un verdadero creyente no tiene por qué estar jamás enfermo. Pero aunque sea creyente, y un creyente auténtico, al margen de cuál firme sea tu fe, lo más probable es que tarde o temprano contraigas alguna enfermedad. O incluso pases por cualquier experiencia que te haga sufrir. Pero todos, de alguna forma, tarde o temprano sufrimos. En la Biblia vemos algunos ejemplos de grandes cristianos que padecieron por diversas causas. Por ejemplo, se nos habla de Epafrodito, que era un discípulo del apóstol Pablo y un colaborador del apóstol, y que, bueno, estuvo enfermo casi hasta el borde de la muerte. Y en Filipenses capítulo 2, del 26 al 30, Pablo habla de él. Esto no quiere decir que Epafrodito fuera una persona que estuviera enferma por causa de sus propios pecados. De ninguna manera. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no vayamos a tener que pasar por experiencias de sufrimiento. No hay nada en la Biblia que diga cree en Cristo y tú serás libre de enfermedad. Eso no existe en la Biblia. Hay personas que predican ese tipo de evangelio, pero son personas que predican un evangelio falso. Cree en Cristo y no tendrás problema. Eso no está en la Biblia. Pero hay personas que predican lo que quieren. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras nos encontramos, como digo, no solo con Epafrodito, sino Timoteo, que era otro colaborador del apóstol Pablo, también estaba enfermo de su estómago. Y el propio apóstol Pablo decía que tenía un aguijón en su carne que le hacía padecer y por el cual él oró a Dios, pero Dios no se lo quiso quitar, a fin de que aquella dolencia que él tenía lo mantuviera en humildad. Dice, para que su orgullo no se enalteciera, ¿no? Pero sea como sea, tenemos el testimonio de muchos cristianos, hombres de Dios, que han padecido, han sufrido, a pesar de ser cristianos. Pero bueno, acabamos de leer un pasaje de las Escrituras que ya no es que nos hable de los hijos de Dios, sino que nos habla de Dios mismo, de Cristo. Y se nos habla del sufrimiento de Cristo, a pesar de que Él no tenía ninguna necesidad de sufrir. Pero por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos los hombres y mujeres, ancianos o niños, Él se ofreció a padecer lo que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado. Por eso digo, multitud de cristianos se levantan todas las mañanas solo para enfrentar problemas a veces indescriptibles, luchas financieras, dolor físico, enfermedad, sufrimiento emocional. Bueno, hay personas que viven
apresados por problemas tras problemas. Sus preocupaciones, sus angustias, sus temores, les llevan a veces a pensar, esto es demasiado para mí. No sé si alguno de vosotros alguna vez se han sentido así, es decir, como diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Es demasiado para manejar esto. Mis problemas están a punto de derrotarme. No tengo fuerzas para pelear. ¿Cómo voy a vencer? Muchos, aún siendo verdaderos cristianos, soportan circunstancias sumamente difíciles de soportar. Un pastor americano escribió, el pasado mes de julio fui sometido a una cirugía radical de próstata. Estaba llena de cáncer. Los doctores también sacaron los músculos que controlaban la incontinencia, la continencia. Y creen que, bueno, sacaron todo el cáncer, pero no pueden estar seguros. El pastor pedía ayuda, decía, también tengo diabetes y una úlcera de estómago, por favor, ¿podrían orar por mí? Él estaba angustiado. A veces enfrentamos verdaderos gigantes, enfermedades, problemas, situaciones difíciles. Hay personas que viven con el temor de que su cáncer sea permanente, de que no lo superen, rodeado de circunstancias que son difíciles. Me pregunto, ¿cuán a menudo las personas que sufren de forma continua, cuán a menudo no se sienten exhaustos, al borde de la depresión? ¿Cómo puedo continuar enfrentando esto? ¿Cómo voy a sobrevivir a todo esto? ¿Saben? Una hermana mayor, ya anciana, ella escribió, tendré 81 años en marzo y tengo artritis y diabetes. Mis espaldas y mis piernas están débiles y apenas puedo caminar. Vivo sola. Tengo que hacer mis propios quehaceres domésticos. No tengo dinero, ni siquiera tengo ningún pariente vivo. Por favor, oren por mí. ¿Te imaginas cómo esta mujer dolorida debe vivir día a día enfrentándose a tener que levantarse, luchar para poder preparar su propia comida, limpiar su casa, fatigándose para mantener su casa limpia y todo sin ayuda? A veces debe preguntarse, ¿cómo voy a soportar un día más? ¿Qué me pasará mañana cuando no pueda levantarme de la cama? ¿Cómo voy a sobrellevar el sufrimiento? Bueno, es posible que algunos de vosotros os hayáis sentido así en alguna ocasión. ¿Cómo voy a soportar tanto dolor? ¿Cómo voy a sobrevivir a situaciones como las que estoy pasando? ¿Alguna vez te has sentido en una situación así? Sufriendo, pasándolo mal, sabiendo que al día siguiente vas a seguir sintiéndote mal. Otro pastor escribió, nuestro ministerio recibe muchas cartas de mujeres que han vivido con maridos alcohólicos por décadas. Cuando leo su desesperación, me pregunto, dice el pastor, Señor, ¿por qué estas mujeres fieles tienen que sufrir tanto? Y además sin señal, sin posibilidad de esperanza. ¿Cómo van a soportar el dolor? ¿Cómo soportar el sufrimiento? Bien, quiero que entiendan lo siguiente. No les voy a dar 3 recetas mágicas para que dejen de sufrir, sino que les voy a dar 3 enseñanzas bíblicas sobre cómo sobrellevar el sufrimiento.
Porque queramos o no, vamos a seguir sufriendo en esta vida. Jesús no nos engañó. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Un mismo suceso acontece a todos, dice Eclesiastés, el libro de Eclesiastés escrito por Salomón, capítulo 9, del 2 al 3, dice que un mismo suceso acontece a todos, ricos y pobres, intelectuales o analfabetos, todos pasamos por experiencias de enfermedad y todos tendremos que atravesar el umbral de la muerte. Aceptar esta realidad nos va a preparar para afrontarlas. Por eso es importante que no te sorprendas de las pruebas. Este es el primer punto importante que tienes que tener en cuenta. No te sorprendas del sufrimiento. Todos sufrimos. Aunque tú crees que tu sufrimiento es el mayor, porque es el tuyo, es el que tú sientes. Pero en realidad todo ser humano sufre. Todo ser humano padece. Un mismo suceso acontece a todos. Aceptar esta realidad nos preparará para afrontarla. Pero quiero que entiendas esto que dice la palabra de Dios. En el Salmo 34, 15, dice, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Dios oye y los libra de todas sus angustias. Así que prepárate, hazte a la idea de que vas a sufrir y cuando sufras, acude a Dios. No te sorprendas, simplemente acude a Dios. Ora al Señor. Él te está viendo. Él sabe por lo que estás pasando. Él no es extraño al dolor. Él mismo sufrió por nuestra causa. Lo hemos leído en el profeta Isaías. Él nos entiende porque Él sabe lo que es sufrir. Él se enfrentó a una muerte terrible después de todo un tiempo de tortura. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, dice el libro de Proverbios en el capítulo 15, verso 3. Los ojos del Señor están en todo lugar. Estés donde estés, si estás pasándolo mal, debes saber que Dios no es ajeno a tu sufrimiento, que Dios sabe que lo estás pasando mal. Ahora, Él quiere liberar la tensión que produce el sufrimiento en tu vida. Él quiere ayudarte. Él quiere aligerar tu carga. Por eso el segundo punto que quiero compartir contigo es echa tu ansiedad sobre Él. Porque en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, está escrito que Dios escucha nuestro clamor. Dice, echa vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así está escrito en la palabra de Dios. 1 Pedro 5:7. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando sufras, no trates de sufrir solo. No trates de sobrellevar el dolor tú mismo. Procura echar tu carga, tu angustia, tu ansiedad, échala sobre el Señor. Porque cuando tú echas tu ansiedad sobre Dios, es como que te quitaras una carga de encima. ¿Alguna vez has llevado un peso grande por mucho tiempo y al soltarlo, te has sentido como liberado? Eso es lo que se experimenta cuando tú, en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, acudes a Dios, te encierras en cualquier sitio o hablas mentalmente, no hace falta ni que lo hagas en voz alta. Cuando tú le dices, Señor, está escrito en el profeta Jeremías 33:3, cuando dice, clama a mí, dice el Señor, y yo responderé. Clama a mí y yo te responderé. Enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De modo que
Primero, no te sorprendas del sufrimiento, porque todos sufrimos. Prepararte para sufrir es algo que te va a ayudar a soportar. Pero si no puedes soportar el sufrimiento, porque se te hace demasiado grande, acude a Dios, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y esto es una verdad que no es solamente un concepto filosófico, es verdad porque muchos lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando día tras día. Si acudimos a Él, Él oye nuestro clamor y nos libra. Por último, el tercer punto que quiero compartir contigo es que te goces en la esperanza. En el Romanos capítulo 12, versículo 12, dice el apóstol Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gózate en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Mira, si eres cristiano, si has creído en Cristo, si has depositado tu fe en Jesús, tú has de saber que hay una esperanza viva reservada en los cielos para ti. Hay una esperanza viva y ¿sabes cuál es? Que un día todos nuestros dolores habrán terminado porque estaremos disfrutando de un nuevo cielo y una nueva tierra, de lo que habla el libro de Apocalipsis en su capítulo 21. Apocalipsis 21, del 1 al 4, ahí dice que el cielo nuevo y la nueva tierra no morará el dolor, ni la enfermedad, ni el clamor. Dios enjugará la lágrima de todos. Las lágrimas ya no estarán en el cielo. Todos tus problemas, todas aquellas cosas que te hacían sufrir, habrán dejado de existir, habrán quedado detrás, serán pasado. Y tú tendrás una vida eterna para disfrutar con Cristo, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte. Esa es nuestra esperanza. Cuando tú piensas en esa esperanza te ayuda a soportar el dolor, te ayuda a mantenerte firme, a no desmayar, a saber que por mucho que sufras, es todo temporal, solo temporal, y que tarde o temprano, y más temprano que tarde, todos nuestros sufrimientos habrán terminado. Estaremos con el Señor para siempre. Apocalipsis lo dice claramente. La fe, la esperanza y el amor te pueden proteger como una coraza, como un yelmo, que protege tu cabeza. Aquel que ama a Dios, aquel que a Dios teme, saldrá bien de todo. Lo dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 18. Pero no importa por lo que cualquiera de nosotros tenga que pasar o cuánto tiempo tengamos que soportarlo. Una cosa es verdad, sobre todo. La gracia de Dios es más que suficiente para mantenernos en todas las cosas, para ayudarnos a sostenernos en las dificultades, por difíciles que sean. Porque reconoce que tenemos un Dios grande, que es bueno, que es misericordioso, que está siempre dispuesto a ayudarnos porque Él nos entiende. Porque cuando tú sufres, Él sabe lo que tú sientes porque Él sufrió. Al lidiar con toda la realidad del sufrimiento, sabemos que tenemos un Dios en los cielos que nos entiende. Por eso el apóstol Pablo, que conocía muy bien a Dios, escribió en el capítulo 8 de Romanos, a partir del verso 35. Romanos 8:35, Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben? Algo que siempre ayuda es el que nos ayudemos los unos a los otros. La palabra de Dios dice en Gálatas 1:1, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si en tu día a día ves a un compañero que está sufriendo, acércate. A veces no necesita que le digas nada, solamente que estés cerca de él, que sepa que tú le entiendes. Cuando tú estás sufriendo y hay alguien que se te acerca, que te entiende, eso te alivia. Por tanto, ayúdense unos a otros a sobrellevar las cargas, porque cuando las cargas se comparten, pesan mucho menos. Y ustedes se pueden ayudar, están ahí conviviendo juntos. Yo les invito a que cumplan la ley de Cristo, a que sobrelleven las cargas los unos de los otros, pero también a que no se hagan sufrir los unos a los otros. Porque bastante tenemos ya con los sufrimientos que cada uno tenemos que enfrentar día a día. Sufrimientos de familia, de problemas personales, de situaciones difíciles. Bastante tenemos ya con los padecimientos que tenemos que afrontar por las causas que sean, porque es verdad que a veces sufrimos injustamente cuando sufrimos por las decisiones de otras personas. Pero también es cierto que a veces sufrimos justamente porque sufrimos por decisiones nuestras. Pero sea como sea, bastante tenemos con el sufrimiento que ya padecemos como para que encima nos fastidiemos los unos a los otros. Hay una regla de oro escrita en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 12. La regla de oro es que Jesús dijo, como quiera que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es decir, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Yo les invito, por favor, no se hagan sufrir el uno al otro. Ayúdense mutuamente. Porque si tú hoy ayudas a alguien, lo que tú siembras es lo que mañana vas a recoger. Si tú hoy ayudas a alguien, mañana ese alguien te ayudará a ti. Por tanto, yo les invito, si sufren, recuerden, no te extrañes, todos sufrimos. Pero si sufres demasiado y ves que te cuesta soportarlo, acude a Dios. Él va a ayudarte, Él va a estar contigo, Él te va a tratar de entender porque Él te entiende. Pero sobre todo, gozas de la esperanza de que un día todos nuestros sufrimientos habrán pasado. Porque el sufrimiento, el padecimiento, tiene fecha de caducidad. Ahora sí, déjenme advertirle de una cosa. El sufrimiento tiene fecha de caducidad solo para un grupo reducido de personas, no para todos. Yo, por mi condición de pastor, he tenido que estar en muchos entierros. Y muchas veces he oído decir a la familia y a los amigos de las personas que murieron, ya descansó. Y yo no puedo dejar de pensar que algunas de aquellas personas que murieron no solo no descansaron, sino que el día que murieron comenzaron sus verdaderos problemas. El sufrimiento eterno del cual jamás iban a salir de él. Simplemente porque quisieron seguir siendo rebeldes a la voz de Dios. Porque no quisieron hacer caso de Dios. Cuando Dios les llamó al arrepentimiento, ellos dijeron no. Cuando Dios les mostró su amor enviando a su Hijo a morir en la cruz por sus pecados, ellos dijeron, me da igual.
no todos descansarán con la muerte, sino aquellos que realmente hayan creído en Cristo, aquellos que hayan abierto su corazón a Dios. Esos, cuando lleguemos a traspasar el umbral de la muerte, ahí sí entraremos en nuestra paz. Porque está escrito en la palabra de Dios: muere el justo y entra en la paz. Pero el impío muere y entra en el tormento eterno. Un tormento que sufrirá por los siglos de los siglos. Por tanto, yo no deseo para ninguno de vosotros ese tipo de sufrimiento. Por eso les invito, por favor, arrepiéntanse de sus pecados. Crean en el Señor Jesús. Apártense su rebeldía a un lado. Sean sensatos, sean inteligentes. Crean en Cristo. Porque es más inteligente creer en Cristo que no hacerlo. Aunque solo sea por si acaso, es mucho más inteligente creer en Jesús que no hacerlo. Si creen en Cristo, no solamente la fe les ayudará a sobrellevar mucho más fácilmente el sufrimiento aquí en la tierra, sino que además esa fe les garantiza que una vez que tú cierres tus ojos aquí, los abrirás en la presencia de Dios, donde ya no hay sufrimiento, ni dolor, ni clamor. Todas esas cosas habrán pasado. El deseo de mi corazón es que ninguno de vosotros se pierda, que ninguno perezca sin haber entregado su vida a Cristo. El deseo de mi corazón es que ustedes no sufran más de lo que deben sufrir, que le entreguen sus vidas a Cristo. Y a partir de ese momento, ustedes verán cómo es más fácil sobrellevar las cargas de esta vida. Yo oro por todos vosotros y les pido a Dios que les ayude. ¿Me permiten que haga una oración? Padre del cielo, quiero darte gracias, Señor, porque tu palabra nos consuela, nos anima, nos instruye, nos muestra el camino por el que tú quieres, Señor, que nosotros andemos. Queremos rogarte en el nombre de Jesús. Yo quiero rogarte, Dios del cielo, ten misericordia de todas y cada una de las personas que están ahí congregadas escuchando estas palabras. Bendícelos. Señor, yo quiero que tú pongas un bálsamo en sus corazones que alivie el dolor de sus sufrimientos. Porque hay algunos que están sufriendo demasiado, Señor. E incluso hay algunos que han estado tonteando con la idea de quitarse la vida. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, quítale esa idea. Ayúdalos a entender que entregando su vida a ti, Señor, al final van a ser libres, total y absolutamente libres. Y que aún soportando el sufrimiento que tengan que soportar, es solo temporal. Padre, ten misericordia de todos y cada uno de ellos. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Bien, ahora me gustaría, si me lo permiten, pues, si tienen alguna pregunta, me gustaría poder responderla. Una pregunta, pastor. Adelante. ¿Cuál es la diferencia de clamar y orar? Bueno, orar es hablar con Dios y clamar es como dar un grito de auxilio, no socorro, por Dios, ayúdame, ¿no? Eso es el clamor, ¿no? Cuando lo hacemos clamando ya, ¿no? O sea, cuando ya no es solamente hablar, sino exclamar, clamar, Señor, por favor, te lo suplico, ayúdame, ¿no? Ese es el clamor. Es una oración nacida del corazón. Una pregunta. Que si le puede decir de Proverbios 10, 12. Y si lo puede explicar. Proverbios, capítulo 10, versículo 12.
El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Bueno, ¿qué es lo que no se entiende de ese pasaje? El odio despierta rencillas. Si tú odias a alguien, vas a provocarlo. Vas a provocar en la otra persona rencillas. Ahora, si amas a los demás, pues eso realmente, bueno, pues pasas por alto las faltas, ¿no? Está hablando de las relaciones interpersonales. Cuando convivimos con otras personas, cuando nos relacionamos unos con otros, siempre es mejor el amor que el odio. El odio engendra odio. El odio engendra discordia. Mientras que el amor, pues hace más fácil las relaciones. Mucho más fácil. Otra pregunta, pastor. ¿Cómo tomarle cariño a mi prójimo? Bueno, justamente, como decía antes, cumpliendo la regla de oro, tratándolo como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Porque todos somos seres humanos y todos, en definitiva, nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Es en el trato, es en la relación que surgen las emociones. A veces, cuando tratamos durante mucho tiempo a un animal, acabamos cogiéndole cariño a ese animal. ¿Cuánto más a un ser humano, no? Si pasamos tiempo con un ser humano y nos rozamos, es decir, en el sentido de hablar, abrir el corazón, cuando tratamos de ayudarnos unos a otros, cuando tratamos de hacer bien, bueno, pues surge el cariño, surge la relación, se profundiza, surgen amistades profundas que después pueden durar años. Mientras que si somos egoístas, si en vez de amar odiamos, si en vez de hacer el bien hacemos el mal, si en vez de compartir somos tacaños y roñosos, pues entonces lo que hacemos es justamente lo contrario. En vez de crear una relación de cariño, de amistad, lo que hacemos es levantar muros entre nosotros y a veces un muro puede también durar décadas, ¿no? Entonces tenemos que procurar llevarnos bien con todos, ¿no? Porque en definitiva tenemos que ser inteligentes. En esta vida tenemos que usar la cabeza. Dios nos ha hecho los únicos seres pensantes de todo el universo, somos nosotros. Entonces, pero muchas veces se habla del sentido común, pero es curioso que no es tan común el sentido. Quiero decir que no mucha gente usa la cabeza. Hay personas que yo creo que todavía tienen el cerebro envuelto en papeles de celofán. Nunca lo han abierto, nunca lo han usado. Simplemente son como brutos, ¿no? Entonces, cuando usamos la cabeza, nosotros pensando nos damos cuenta de que si tratamos bien a los demás nos van a tratar bien a nosotros. Y sinceramente, no se vive más a gusto cuando te llevas bien con los demás que cuando estás a trompicones. Adán hace otra pregunta. ¿Ya estaba escrito que Jesús iba a morir por nosotros? Estaba escrito en el libro de Isaías 750 años antes de que sucediera. Otra pregunta. ¿Quién creó a Dios? Bueno, Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es el principio de todas las cosas. Si alguien hubiera creado a Dios, ese alguien sería Dios. Por tanto, en realidad, Dios es tan grande que se nos escapa de nuestra mente. Hay cosas que nosotros, en nuestra limitación, no podemos comprender. Sin embargo, se nos revela justamente como el Dios Todopoderoso. León Tolstoy, un escritor ruso, escribió: si Dios fuera tan pequeño como para que nosotros pudiéramos entenderle en todo, no sería el Dios tan grande que creó el universo y que nosotros necesitamos. Otra pregunta, pastor. ¿Cómo me puedo acercar más a Dios? Bueno, pues como te acercas a otra persona.
Es decir, pasando tiempo con Él, hablando con Él, a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras, Dios se da a conocer. Si tú quieres entablar amistad con alguien, tienes que tratar de conocerlo, pasar tiempo con él y hablar con él. Es decir, relacionarte con esa persona, tratar de saber cómo es. Y Dios se nos ha revelado a través de la creación, porque hasta los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando miramos el cielo, cuando miramos las estrellas, no tenemos por menos que ver la grandeza y el poder de Dios. Cuando observamos el orden que rige en el universo, no podemos dejar de admirar la sabiduría y el conocimiento de Dios. Pero además es que Dios se nos ha revelado por su palabra. A través de las Sagradas Escrituras, Él nos ha dicho quién es, cómo nos hizo, para qué, qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Y a través de ese conocimiento acabamos amando a Dios, ¿no? Un científico dijo que un poquito de ciencia te aleja de Dios, pero mucho conocimiento, mucha ciencia te convierte en un verdadero cristiano, porque cuanto más sabes, cuanto más conoces, más te das cuenta de lo grande y maravilloso que es Dios. Otra pregunta, pastor. Ya. ¿Es malo tener dos religiones, creer en la Santa Muerte y en Dios? El Señor Jesús dijo, no podéis servir a dos señores, porque o amaréis a uno y aborreceréis al otro. Es decir, no se puede estar a Dios rogando y con el mazo dando. O crees en Dios, y si crees en Dios, tienes que creer a Dios, es decir, no solamente creer en su existencia, sino en lo que Él dice. Si tú crees a Dios, Dios dice que no hay más Dios que Él. Por tanto, creer en la Santa Muerte es creer una mentira. Dios dice que todo el que adore ídolos no podrá entrar en el reino de los cielos. Por tanto, si crees en Dios, no puedes al mismo tiempo también creer en la Santa Muerte. Por tanto, es importante que tomes una decisión. O crees en Dios o crees en la Santa Muerte. Pero no puedes creer en los dos. Te estás engañando a ti mismo. Otra pregunta, pastor. ¿Es cierto que Dios bajará a cambiar el mundo? Es cierto. La palabra de Dios dice claramente, Jesús lo dijo, que Él iba a regresar a establecer su reino aquí en la tierra. Durante miles de años el ser humano ha tenido el gobierno de esta tierra. Dios lo puso en sus manos. Le dijo al ser humano que gobernara la tierra. Pero el ser humano no ha sabido gobernarla. A la vista está las injusticias tan enormes que se padecen en este mundo. Personas multimillonarias, personas muriéndose de hambre. Bueno, no hace falta abundar mucho en los desajustes, en las injusticias humanas. Pero un día Cristo va a venir, va a volver a la tierra y va a establecer su reino y va a demostrar que era posible gobernar esta tierra con sabiduría. Y todo el mundo podrá vivir en paz, en armonía, porque la ley será impuesta por Dios. Y el mundo va a disfrutar de al menos 1000 años de paz y sosiego. Eso está establecido en la palabra de Dios. Otra pregunta, pastor. Que si le podría explicar Mateo 7, 1 y 2. Mateo 7. 7, 1, 2. 1 y 2. Sí. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Bien, aquí para poder entender este pasaje hay que seguir leyendo.
El versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Aquí está la clave de la interpretación. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, lo que Jesús está enseñando ahí no es que no podamos juzgar, sino que no debemos hacerlo injustamente. Es decir, lo que no debemos es juzgar en los demás lo que nosotros mismos hacemos. Claro que tenemos que discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es juzgar. Y podemos hacerlo. De hecho, en Juan capítulo 7, verso 24, Jesús lo dice claramente. No juzguéis según las apariencias, pero juzgad con justo juicio. Por tanto, sí se puede juzgar. Lo que no se puede ser es un hipócrita. Es decir, que tú le dices a alguien, oye, tú no mientas, cuando tú mismo estás mintiendo. No le digas a alguien, no robes, cuando tú eres un ladrón. No le digas al otro, no te acuestes con la mujer de tu hermano, cuando tú estás acostándote con la mujer de tu hermano. Eso es lo que Cristo está reprendiendo ahí, la hipocresía, el juzgar en los demás los pecados propios. Igual de ese mismo libro de Mateo 7:21. Mateo 7:21. Sí. Bueno, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si seguimos leyendo los dos versículos siguientes, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, aquí Jesús está hablando de algunas personas que no van a entrar en el reino de los cielos a pesar de que son religiosas, a pesar de que supuestamente están sirviendo a Dios. Aquí está hablando de pastores, de sacerdotes, de gente que aparentemente está sirviendo a Dios, pero que en realidad no tienen una verdadera relación personal con Dios. Son a estos a los que el Señor les dice, apartados de mí, que no os conozco. Y ellos, bueno, por eso Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Hay gente que se dan golpes de pecho, que siempre están en la iglesia, que siempre están haciendo cosas, pero que no van a ser salvos. Se van a condenar por su hipocresía. Otra pregunta, pastor. Dice, ¿por qué en los 10 mandamientos no hay uno que diga que prohíba no tomar y no drogarse? Bueno, es muy interesante la pregunta porque, a ver, repasemos los mandamientos, ¿ok? Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, donde vamos a leer los 10 mandamientos ahí. Ahí el primer mandamiento es el versículo 1 de Éxodo. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. Primer mandamiento. ¿Ok? El Señor debe ser lo primero en tu vida. Jesús, explicando este mandamiento, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, sigue diciendo, segundo mandamiento, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está hablando contra la idolatría, ¿ok? Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano.
Todos sabemos lo que es tomar el nombre de Dios en vano, hacer chistes sobre Dios, hablar, usar la palabra de Dios de una forma que no es correcta. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es decir, de toda la semana, descansa al menos un día para que puedas dedicárselo al Señor. Siguiente, 6 días trabajará, o sea, el mismo, 6 días trabajará, harás toda tu obra, más el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y reposó, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y ahora entramos en el siguiente, 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. 5º mandamiento. 6º mandamiento. ¿Qué dice ahí? No matarás. Ustedes saben que las drogas matan. No deberían drogarse. No cometerás adulterio. No hurtarás. Tu cuerpo sabes que no es tuyo. Tu cuerpo es de Dios. Tú tienes un creador que te hizo. Tú no tienes derecho a maltratar tu cuerpo. Cuando tú estás usando tu cuerpo contra la voluntad de Dios, estás hurtando, estás robando. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, estos 10 mandamientos son un resumen de la ley de Dios. En el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, donde está la Torá, es decir, la ley de Dios está formada por 613 mandamientos. 613. Y después, aparte de estos mandamientos de la ley que Dios le da a Israel, en el Nuevo Testamento hay otros mandamientos también para la iglesia. Hay mandamientos directos de parte del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, etcétera, etcétera. O mandamientos apostólicos. Cuando el apóstol, cuando uno de los apóstoles ordena que se haga algo de una determinada manera. Pero la palabra de Dios es sabiduría para nosotros. Y en la palabra de Dios encontramos frases tan profundas, a la vez tan sencillas, que todos lo podemos entender, que dice, por ejemplo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. ¿Han oído ese pasaje bíblico? Bueno, pues ahí se está diciendo, tú puedes hacer lo que quieras, pero no todo te conviene. Hay cosas que si tú las haces, te va a salir perjudicado. Por ejemplo, tú puedes meterte con alguien que es más grande que tú, pero vas a salir perjudicado. Tú puedes ponerte delante de un tren, pero vas a salir perjudicado. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Tú puedes dedicarte a consumir droga, pero tarde o temprano las consecuencias las vas a pasar. Mire, había un chico en el grupo de rehabilitación que teníamos en Jerez de la Frontera, en la península, en España, que cuando llegó al centro de rehabilitación que nosotros teníamos allí, llegó con la piel pegada a los huesos, con 38 años. Era un saco de huesos. Estaba consumido por causa de la droga. Cuando entró en el grupo de rehabilitación, él le entregó su vida a Cristo. Y en pocos meses, ese hombre había dado un cambio tan radical
que era irreconocible. Estaba irreconocible. Se recompuso y era un chico alto, fuerte. Bueno, lo veíamos por ahí levantando pesas y comiendo como un bárbaro. Se recuperó de una manera tremenda. Ese chico fue llamado por Dios al ministerio. Se preparó y comenzó a predicar el evangelio. Recuperó su familia, recuperó su trabajo. Era una persona totalmente nueva. Él sabía lo que le convenía. Y tú sabes lo que te conviene. Lo que pasa es que a veces te deja llevar de los malos deseos. Y un deseo puede satisfacerte temporalmente, brevemente, pero tú sabes que después la necesidad que te queda, el problema que te queda, es peor que antes de haber satisfecho ese deseo. Por tanto, por inteligencia, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no deberías dejarte dominar por nada. Tú sabes lo que te conviene. Sé inteligente. Escoge bien. Cada día vas a tomar decisiones. Cada día. Toma las decisiones acertadas y llegarás a donde quieres llegar. Toma las decisiones equivocadas y llegarás donde no quieres llegar. Ok. ¿Qué pasó, Nicolás? Hola, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, escuchándote. Fíjate que de las decisiones, de la toma de decisiones de un ser humano, estábamos platicando en la mañana con ellos. Yo decía que hay que aprender a tomar decisiones. Y les compartí también que el acercarme yo un poquito más a Dios, porque yo era de los que estaba ayudando, pero como que el compromiso me costaba trabajo. A lo mejor porque no sentía la voz, porque no sentía, y no el amor a Dios, sino que a lo mejor no estaba preparado. Yo sentía miedo, yo sentía algo así como, dije, más compromisos, más, pero poco a poco me he ido involucrando más, gracias a ti, a mi hermano, a Pedro, que han estado viniendo a compartirnos con nosotros. Y el día de hoy me siento más fuerte, Qué bueno. tomando decisiones, no tengo miedo. Muy bien. Y lo más importante, que hay mucha gente que practica otra doctrina. Nosotros los mexicanos, creo que por ahí es el tercer lugar que vivimos más de hábitos y costumbres en el mundo. Hábitos y costumbres. Y la costumbre del mexicano, aparte de ser machistas y egocentristas y soberbios, nos dieron la Iglesia Católica. Entonces, yo respeto a toda la gente. Pero yo quiero saber, ¿tú qué me puedes decir del bautismo, el bautizo de los pequeños o de la primera comunión? ¿No? Porque dicen algunos que no han hecho la primera comunión y que están con el diablo y que no sé. ¿Me podrías hablar algo de eso? Porque digo, aquí hay mucho que viene de la costumbre católica. Entonces, quiero que empiecen a perder ese miedo como yo lo fui perdiendo, gracias a Dios y a ustedes. Pero aquí por ahí algunos así de que, oye, pues que yo, pues que si no hago la primera comunión y lo del casamiento, también oí un poquito de la otra vez que compartiste, si no me caso voy a estar en adulterio y cosas de esas. Porque sí es, la costumbre de nosotros es mucha, para que vayan perdiendo su miedo. Muy bien. Con respecto al tema del bautismo, primero y después la primera comunión. Es cierto que Dios no ha querido que nosotros viviéramos la fe en base a lo que cada uno crea o quiera. Dios no nos ha dejado que nosotros digamos, pues yo pienso, no, pues yo creo, no, pues a mí me parece. No. Oiga, Dios nos ha dejado escrita su voluntad. Y en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, está escrita la verdad.
de lo que debemos creer y de lo que no debemos creer. Y la palabra de Dios, cuando estudiamos a la Iglesia Católica en relación con la palabra de Dios, o cuando estudiamos el catecismo de la Iglesia Católica a la luz de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que una cosa es la que dice Dios y otra cosa es la que dicen los hombres. Y hay muchas contradicciones entre el catecismo de la Iglesia Católica y la palabra de Dios. Por tanto, cuando eso ocurre, tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es ¿a quién creo? ¿Creo a Dios o creo a la Iglesia Católica? Bueno, yo aconsejo siempre creer a Dios, ¿no? Porque después de 40 años estudiando e investigando a la Iglesia Católica, a la Iglesia Mormona, a las Sagradas Escrituras, después de 40 años estudiando, yo sé que la Biblia es palabra de Dios y jamás se ha equivocado. Y cuando yo estudio la historia de la Iglesia Católica, por ejemplo, pues veo que un papa dice una cosa, que el otro papa la contradice, que uno excomulga al otro, que dicen unas cosas y después la cambian, ¿no? Pero la palabra de Dios siempre dijo lo mismo. Por tanto, cuando estudiamos el bautismo a la luz de las Sagradas Escrituras, lo que el apóstol Pablo nos dice sobre el bautismo es que es un testimonio de fe. El bautismo no es para todo el mundo, ni el bautismo es para los niños. El bautismo es para los adultos que han entendido el Evangelio, que se han arrepentido de sus pecados y le han abierto su corazón a Cristo. Porque hay un requisito imprescindible sin el cual el bautismo no sirve de nada. El bautismo en agua solamente es un símbolo del bautismo del Espíritu Santo que se produce cuando alguien cree en Cristo. Cuando tú crees en Jesús, el Espíritu Santo entra en tu vida y a ti te introduce en la familia de Dios, te introduce en el cuerpo de Cristo. De ese nuevo nacimiento es símbolo el bautismo en agua. Cuando el evangelista Felipe iba por un camino, o sea, había un funcionario de la reina de Candace que iba en un carro leyendo al profeta Isaías y no entendía lo que estaba leyendo. Y Felipe fue llevado por el Espíritu de Dios hasta ese funcionario y le dijo, oye, ¿qué lees? Y dijo, al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿y entiende? Dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces Felipe se sube al carro y empieza a explicarle el Evangelio. Y cuando llegan a cierta agua, dice el eunuco, el funcionario de Candace, le dice, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees, el sí es un condicionante, si crees de todo corazón, bien puedes. Es un requisito imprescindible para que alguien sea bautizado. El requisito es que crea. Si una persona no cree y un bebé no puede creer, ni le hace falta, porque de los niños dice Cristo que es el reino de los cielos. Por tanto, sin fe, el bautismo no es válido. Todas las personas que se han bautizado de pequeño tienen un bautismo que no sirve. El bautismo que sirve es el que se hace de adultos, cuando uno entiende la Escritura, cuando uno entiende la palabra de Dios. ¿Por qué nos bautizaron nuestros padres? Porque los curas le enseñaron que debía bautizarse, porque si un niño moría sin ser bautizado, entonces iba al limbo. El limbo es un lugar que ellos se han inventado. Ya el papa anterior, Ratzinger, reconoció que el limbo no existía. Después de 300 años enseñando sobre el limbo, ahora reconocen que el limbo no existe. Es que realmente es algo inventado por la Iglesia Católica. Bien, por tanto, los niños no necesitan ser bautizados. Ni los niños son condenados, ni van al infierno, ni al purgatorio, ni al limbo. Porque Jesús dice en Mateo capítulo 19, del versículos del 13 al 14, que de los niños es el reino de los cielos. Y si Cristo le abre la puerta del reino de los cielos a los niños, ¿quién es el Papa o la Iglesia Católica para cerrarla? Por tanto, el bautismo que vale es el bautismo de quien se bautiza voluntariamente, conscientemente, creyendo en Cristo y ya de adulto. El bautismo de pequeño no sirve para nada. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la primera comunión,
es otra cosa que la Iglesia, otra tradición que la Iglesia Católica ha puesto y que contradice abiertamente las Escrituras. Porque la comunión es lo que el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 11. Y él dice, porque yo os he enseñado lo que así mismo recibí. El Señor Jesús fue entregado, la noche que fue entregado tomó pan, etc. Él explica ahí qué es la comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión es un rito que Cristo instituyó el último día antes de ser arrestado. La última noche que cenó con sus discípulos antes de ser arrestado. Mientras que cenaba con sus discípulos, él cogió un trozo de pan, lo dio gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Después de haber cenado, tomó la copa y habiendo dado gracias, dijo, tomad, bebed de ella todos, porque esto es símbolo de mi sangre, que será derramada para el perdón de vuestros pecados. Y también dijo, haced esto en memoria de mí. Así que la comunión es tomar el pan y el vino como símbolos del sacrificio de Cristo en favor nuestro. Eso es importante entender bien qué es lo que se hace, porque si alguien participa de la comunión sin entender el cuerpo y la sangre del Señor, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 que juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay personas que van a padecer por causa de haber hecho cosas que no estaban entendiendo. Y esto es muy importante, porque tenemos las instrucciones en la palabra, en la escritura, en la Biblia. Tenemos las instrucciones para saber qué es la comunión. ¿Quién tiene que tomar la comunión? Solamente aquellas personas que de adulto han creído en Jesús. Si una persona participa de la comunión sin creer en Cristo, esa persona será juzgada por Dios. Así está escrito en la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, de manera que cualquiera que comiere o bebiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús. Es decir, para participar del pan y del vino es importante entender que Cristo murió por nuestros pecados, que la Santa Cena o la comunión es un recordatorio de que Cristo murió por nosotros, para que creyendo en Él nosotros fuéramos salvos. Si alguien es adulto y no cree en Cristo y toma la Santa Cena, está tomando un juicio para sí. Y un niño, ¿qué sabe un niño de 8 años, que es cuando suelen hacer la comunión? ¿Qué sabe un niño de 8 años de estas cosas? Ni sabe, ni tiene por qué saber, porque recuerden que de los niños es el reino de los cielos. Por eso es importante conocer las Escrituras, para saber distinguir la verdad de Dios de las mentiras de las religiones. No hay de qué. Sí, te entiendo un poquito. ¿Alguien más con una pregunta? ¿Cómo puede un hombre dejar de ser orgulloso? Siendo humilde. Es decir, el orgullo es el tratar de quedar por encima de los demás. El pretender que somos mejores, más inteligentes. Bueno, eso es algo que a la larga te hace caer mal, te hace sentir mal, porque el orgullo te separa de los demás. Mientras que la persona que es humilde, que reconoce bueno, que es una persona normal y corriente, que no hay nada de extraordinario en su vida, suelen ser personas más humildes y acaban cayéndole mejor a los demás. Fíjate que ni a Dios le cae bien los orgullosos. Por eso Dios dice, el que se enaltece será humillado. Y el que se humille será enaltecido. Así que, ¿cómo dejar de ser orgulloso? Pues siendo humilde, practicando la humildad. Si en algún momento te descubres a ti mismo diciendo, porque yo sé más, o porque yo soy más fuerte, o porque yo gano más, o porque yo soy tal, rectifica. No, mira, perdona. La Biblia nos enseña que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. La humildad es mejor que el orgullo.
es más sana. Hay un pasaje de las Escrituras, perdonad un segundito, hay un pasaje de las Escrituras que habla del ejemplo de Cristo en cuanto a la humildad. Él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Él es el mejor ejemplo de humildad, que siendo Dios se humilló por nosotros. Pastor, otra pregunta. ¿Satanás también sabe de la palabra de Dios? Sí. Yo estoy convencido de que Satanás está predicando en muchas congregaciones actualmente. Hay muchas iglesias donde quien está predicando la palabra de Dios, es por inspiración diabólica, porque se están enseñando cosas tan feas, cosas tan disparatadas, como por ejemplo, cree en Cristo y te harás rico. Eso es un falso evangelio, eso no está en la Biblia. Quien enseña eso no lo está haciendo por inspiración de Dios, sino por inspiración del diablo. Cuando un pastor o un sacerdote te enseña algo que es contrario a la verdad, ahí no es Dios quien está detrás de él, es el diablo el que está inspirándolo y el que está enseñando esas falsas doctrinas. Fíjense que cuando Jesús habló de Satanás, dijo que Satanás es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué es lo que hace un padre? Engendrar. Satanás engendra mentira. Hay muchas mentiras que la gente está creyendo como si fueran verdades de Dios y no lo son. Hay pastores que están predicando, si quieres un milagro, pacta con Dios, trae tu dinero. Pues eso es mentira. Dios no cobra por hacer un milagro. Pero ¿quién está inspirando a ese pastor? Sin duda, el diablo. Eso es doctrina mentirosa. Pero esto es algo que ya estaba profetizado. Pues la palabra de Dios, fíjate, el apóstol Pablo en el siglo I, ya él dijo que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Dice, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, pues prohibirán casarse, por ejemplo, como la Iglesia Católica a los sacerdotes, ¿no? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, como los adventistas, como los testigos de Jehová, que no comen carne o no comen sangre, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjate que Pablo ya nos estaba anunciando que vendrían falsos predicadores, falsos profetas, enseñando herejías destructoras. Por tanto, el diablo está detrás de muchas iglesias. Y él conoce la Biblia. Recuerden que cuando estaba tentando a Jesús, le citó las Escrituras, sacando los textos de su contexto. Pastor, buenas tardes, yo soy Michael. Le voy a leer otra de las preguntas que le preguntan mis compañeros. Dice, ¿qué proverbio puedo leer para reconciliarme con mi familia? ¿Perdón? ¿Qué proverbio puedo leer para reconciliarme con mi familia? No necesitas leer un proverbio, lo que necesitas simplemente es reconocer tus pecados y pedir perdón por el mal que le hayas hecho a tu familia. No necesitas ningún proverbio. En todo caso, lo que necesitas es obedecer a Dios. Dios dice que si tienes algo con tu hermano, vaya a él y le hables tú a solas con esa persona y arregles tu problema. Fíjate que Jesús dijo, si vienes a traer tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas que tienes algo con tu hermano. Suelta tu ofrenda y vete y reconcíliate con tu hermano y después viene y presenta tu ofrenda. Porque Dios no va a recibir tu ofrenda ni nada de ti hasta que tú no te hayas reconciliado con tu hermano. Por tanto, debemos, si estamos a mal con alguien, debemos procurar llevarnos bien. La Biblia dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Romanos capítulo 12, del 17 al 21. Aquí tengo otra pregunta, pastor. Dice, ¿qué es Tiro? ¿Qué es? ¿Qué es Tiro? Tiro era una ciudad de Canaán. Era una ciudad. Tiro y Sidón eran dos ciudades. ¿Hola? Ahora. Decía que Tiro es una ciudad. ¿Ok? Tiro y Sidón eran ciudades cananeas. Aquí tengo otra pregunta que dice, ¿es cierto que Dios da pruebas fuertes a sus mejores guerreros? ¿Una de esas pruebas puede ser la pérdida de 2 bebés? No, a ver. Dos cosas. Primero, ya conozco la frasecita esa de Dios le da las batallas más duras a sus mejores guerreros, dice, y a mí me ha confundido con Rambo. No se trata de eso. Se trata de que en realidad vivimos en un mundo que está plagado de contaminación. ¿Cuántas porquerías comemos? Nuestros alimentos están llenos de fertilizantes, de conservantes, de multitud de productos químicos que hacen que duren más y demás, pero que nos afectan fisiológicamente. Eso hace que no solamente la alimentación, sino el estilo de vida estresado que llevamos, hace que, bueno, pues a veces una mujer embarazada no pueda llevar a término su embarazo. Pero eso no es porque Dios te esté castigando, ni es porque estés en pecado, ¿no? Sencillamente porque vivimos en un mundo en el que sufrimos enfermedades. Conozco, bueno, mi mamá tuvo un aborto de gemelos o de mellizos antes de tener 11 hijos después, ¿no? Por tanto, y conozco a otra persona que tuvo varios abortos y que al final, por fin, pudo tener hijos, ¿no? Pero no es porque estuvieran en pecado, porque estuvieran Dios castigándole, no, sencillamente es porque vivimos en un mundo en el que la salud no es lo primero. Lo primero en este mundo son los intereses económicos. Y la gente que está arriba, los que gobiernan las multinacionales, los que manejan el dinero, son los que nos hacen a veces pues enfermar, y muchas enfermedades que padecemos los seres humanos son provocadas por el estilo de vida que llevamos. Vivimos vida sedentaria, vivimos estresados, vivimos con 1000 preocupaciones, comiendo mal, durmiendo peor, y todo eso afecta a la salud y también pues al desarrollo de los bebés, ¿no? Pastor, estuve un rato con muchachos en la mañana y dentro de la experiencia que llevamos de muchos años, en mi propia experiencia, les he compartido que casi la mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales, y que han regado en nuestro corazón odio y resentimiento que en nuestro interior nos ha hecho mucho daño si no podemos trascenderlo o perdonar. Yo aquí a algunos de mis hijos, si les digo a mis muchachos, veo todavía el odio y el resentimiento que tienen contra una madre o contra un padre. ¿Por qué no estuvieron con nosotros? ¿Por qué nos abandonaron? Yo quisiera que les explicaras por medio de lo que la palabra dice a un ser humano que alberga tanto tiempo, 20, 30 años, ese odio hacia su propio progenitor o sus padres. ¿Qué es lo que
¿cómo podrías ayudarlos a ellos? Yo les di más o menos, pero necesito que tú me ayudes, pastor. Bien. El resentimiento es un veneno. Es un veneno que nos hace daño al que lo quiere. Es decir, guardar rencor a alguien, perdónenme la expresión, a mí me gusta hablar con claridad, pero es tonto. Guardar resentimiento a alguien es tonto, porque el resentimiento no le hace daño a la persona a la que tú le tienes el resentimiento. A lo mejor la otra persona ni se entera de que tú estás resentida con él. Es decir, el resentimiento te hace daño a ti. Es como tomar un veneno esperando que le haga daño al otro, cuando en realidad te lo estás haciendo tú. El resentimiento no es inteligente. Guardar rencor no es bueno. Eso afecta, gran parte de las úlceras de estómago son provocadas por resentimiento. Muchas enfermedades son provocadas justamente por la manera en que nosotros vivimos, guardando emociones contenidas de rabia, de odio, de resentimiento. Eso produce malestar en tu organismo. A ver, no te digo que perdones a esas personas si esas personas no se han arrepentido, si no te han pedido perdón. Pero tampoco lleves resentimiento en tu corazón. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues encomienda a Dios tu camino. Es decir, si alguien te hizo daño y no se ha arrepentido ni te ha pedido perdón por el daño que te hizo, bueno, no lleves resentimiento. Toma ese asunto y descárgalo en Dios. Dile, Señor, encárgate tú. Porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos, dejar lugar a la ira de Dios. Cuando tú haces eso, cuando tú encomiendas al Señor tu camino y confías en Él, Él obra. Pero tú vives tranquilo y vives en paz. Y Él se encarga de la otra persona. Es mejor el descansar en Dios que el guardar resentimiento. Guardar resentimiento te va a enfermar. Y eso no es sano para ti. Otra pregunta, pastor. ¿Es cierto que Satanás va a ser liberado a los 1000 años? 1000 años. La palabra de Dios dice claramente que durante el reino de Cristo en la tierra, el diablo será atado y será echado en cárceles de oscuridad. Y al cabo de los 1000 años volverá a ser suelto y reunirá a dos grandes naciones que tratarán de luchar contra Cristo y contra su pueblo. Esto está profetizado en el libro de Apocalipsis. Otra pregunta. Para vivir la nueva vida en Cristo, ¿es necesario vivir como Él vive? Como Él vivió. Bueno, no sé a qué se refiere concretamente. Si se refiere a dejarse la barba y el pelo largo o vestir túnicas, no. Si se refiere a eso, no hace falta volver otra vez al siglo I. Pero sí que la palabra de Dios dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 1:6, ¿no? Por tanto, de lo que se trata es de que sigamos el ejemplo de Jesús, pero no en el modo de vestir, sino en el modo de actuar. ¿Ok? Se refería a el que está en Cristo nueva criatura es, a eso se refería. ¿Perdón? O sea, el que se acerca a Cristo, nueva criatura es, a eso se refería, que él va a ser una nueva persona. Bueno, cuando Pablo dice en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, se refiere al hecho de que es como si hiciéramos borrón y cuenta nueva. Cuando alguien le entrega su vida a Cristo, comienza a escribir una página nueva en la historia de su vida. Es posible que toda tu vida anterior haya estado llena de borrones, pero a partir de ahora vas a escribir con una letra más pausada, más tranquila,
más hermosa, vas a escribir una historia mejor. A eso se refiere, es decir, lo que pasado antes de creer en Cristo no tiene ya valor, ahora lo que importa es las decisiones que tome de aquí en adelante. Eso es lo que va a contar, ¿no? Y sí, el que está en Cristo, nueva criatura es, debe vivir conforme a la voluntad de Dios, no ya conforme a los deseos del corazón engañoso, ¿no? Entonces, ¿podría explicar Éxodo 20, 24? Éxodo 20, 24. Sí. Altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Bueno, aquí está hablando justamente de parte del tipo de culto que Dios pedía en aquel entonces y que era parte era un tipo del verdadero culto que Dios iba a demandar en el futuro, que era el sacrificio de Cristo, ¿no? En aquella época, en el Antiguo Testamento, Dios instituyó sacrificio de animales para el perdón de los pecados de los hombres. Cuando los hombres cometían pecados, pues tenían que ir con un animal y tenían que sacrificarlo en un altar. Pero esto era un símbolo de que Cristo iba a ser sacrificado por nosotros, ¿no? Pero bueno, eso era en aquel entonces, ya esas prácticas no son necesarias hacerlas hoy en día, ¿no? Pastor, ¿cómo está? Una pregunta, pastor. Nos están pidiendo aquí un versículo para estudiar acerca del arrepentimiento. Bueno, Marcos 1:14, Cristo comienza a predicar el Evangelio justamente de esa manera, ¿no? Diciendo, arrepentíos. Después de que Juan fue encarcelado, dice ahí, versículo 14 y 15, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, arrepentirse es cambiar nuestra manera de pensar. Arrepentirse es ponerse de acuerdo con Dios. Ustedes saben que el pecado te lleva a rebelarte contra Dios. Bien, pues cuando tú te pones de acuerdo con Dios, estás cambiando tu dirección. Si antes ibas alejándote de Dios, ahora cambias de dirección, empiezas a acercarte a Dios. A eso se refiere el arrepentimiento. Arrepentirse no es sentir dolor porque has hecho algo mal. Yo conozco a personas que se arrepienten siempre después de hacer algo mal, pero después vuelven, es decir, sienten dolor después de haber hecho algo mal, pero después vuelven a hacerlo. Porque no están entendiendo lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentirte mal porque has hecho algo malo. Arrepentimiento es tomar la decisión de no volverlo a hacer. Eso es el arrepentimiento. Y es bastante diferente a lo que es sentirte mal. Conozco a una persona que le pega a su esposa y después se siente mal y le compra flores. Y al día siguiente le vuelve a pegar. Y se siente mal y le vuelve a comprar flores. Pero ese hombre no está arrepentido. Sencillamente se siente mal porque sabe que lo que está haciendo está mal. Arrepentirse es dejar de pegarle. Ya serían todas, pastor. Gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad de estar con ustedes y de participar que me permiten cada viernes. Muchas gracias a todos. ¿Me permiten que haga una oración? Ok. Padre del cielo, yo te doy gracias, Señor, porque realmente me siento agradecido de esta oportunidad que tú me das cada viernes de poder compartir este tiempo hermoso y tu palabra con todos ellos, Señor. Y quiero rogarte que tú realmente siembres
tu palabra en el corazón de cada uno y esa palabra, esa semilla de tu palabra pueda germinar y llevar frutos en sus vidas que te glorifiquen, Señor. Es el deseo de mi corazón. Bendice a cada uno en particular. Tú conoces las circunstancias de su vida, las circunstancias de su familia, de su situación. Ayúdalos para que no sufran en demasía y para que si sufren, Señor, que ellos puedan estar preparados, puedan echar sobre ti su ansiedad, teniendo esperanza de que un día nuestros sufrimientos van a acabar del todo. Señor, ayúdalos, cada uno en particular. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Bendición. Pedro, hasta luego, pastor. Gracias. Dios lo bendiga. Un abrazo. Igualmente, bendición.